si me escucha. Amén. Muy bien. Este mes es el mes de los hispanos. Quisiera mencionarlo que gracias a Dios por el español. Desde México a la Argentina tenemos una lengua en común, aunque con modismos y con cosas diferentes, pero el idioma español reina en América Latina. Viva la lengua de Cervantes y Saavedra. Gracias por esos grandes escritores y gracias porque ahora, no importando el lugar donde naciste, nos comunicamos a través de esta lengua hermosa que es español. Así que gracias por ser hispanos y no olvidemos que tenemos que ir más allá de los hispanos también. Disciplinas espirituales es un tema muy fácil y muy complicado. Disciplinas espirituales podemos agarrarlos desde el tópico teológico, desde el aspecto pastoral pragmático, o podemos hacer ambas partes. Pero no cabe duda que es indispensable que nosotros sepamos qué son las disciplinas espirituales. A continuación voy a decirle a Carlos que me ponga ahí en un slide negro. Es un pequeño video que quizá usted se va a sentir un poco desorientado, pero luego les voy a explicar en qué consiste ese pequeño video. La segunda, Carlos. Came to see a race today. See someone win. If you commit yourself, that is how you run a straight race. Examine yourselves. Let each of you discover where your true chance of greatness lies. Siguiente slide. La next. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con disciplinas espirituales? A mí me fascina mucho utilizar algunos recursos y esta película está basada en la vida real de Eric Lindell. Eric Lindell era un misionero a la China, pero era un atleta. Él era de Escocia y compitió en los Juegos Olímpicos en 1924. Él era parte de la delegación. La película no está basada en el triunfo que él obtiene, sino en el dilema que este hombre provocó. Y en aquella época, la Escocia, la Inglaterra de inicios de siglo, era una Escocia con un evangelio muy disciplinado y muy puritano. Para los cristianos era indispensable asistir. Algo se metió ahí, no sé si. Para los ingleses de su época era muy esencial asistir el día domingo a la iglesia. El Comité Olímpico de Inglaterra le dijo a Eric Lindell que él tenía que correr el día domingo. Y él dijo, no, el día domingo es día del Señor. Yo no voy a hacer eso. Esa es mi convicción y es mi disciplina y no voy a dejarla ni olvidarla. Y se armó un pequeño conflicto hasta que otro compañero escuchó y dijo, quisiera un cambio. Y Eric Lindell, que era especialista en 100 metros planos, corrió el día siguiente en 400 metros. De todas maneras, este hombre ganó. El eslogan era, un hombre con convicciones y con disciplina puede afectar a todo un país. Y en este momento,
gracias al libro y a esta película, recordamos a un hombre disciplinado. Disciplina es aquella que yo creo que hago para agradar a Dios, no importando las circunstancias, no importando la adversidad, yo voy a seguir haciendo lo que yo creo. Ese es un pequeño testimonio de este señor llamado Eric Linder, que puso el día del Señor primero y no fue a competir, porque ese día era de asistir a su iglesia. Siguiente, por favor, Carlos. Disciplina. Disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia, tanto para la ejecución de tareas como en su vida en general. Es poner en práctica en tiempo y constancia. Siguiente, por favor. La disciplina está unida a dos palabras más. La disciplina tiene que ver con discípulo y tiene que ver con aprendizaje. O sea, la disciplina a mí me hace un discípulo, y si yo soy un discípulo, soy una persona que quiero aprender. Es interesante saber que la psicología, la sociología y la educación dice, si tú quieres transformar tu carácter, haz un hábito por 21 días. Después de 21 días, lo tendrás como hábito. Y la disciplina es eso. Son hábitos que cambiarán y transformarán tu vida. Y eso significa que es un continuo aprendizaje. Siguiente, por favor. Este es un concepto que yo creo, que es la disciplina espiritual. La disciplina espiritual son acciones de fe administradas por el Espíritu Santo, guiadas por las Sagradas Escrituras. Entonces, son mis acciones de fe, donde el Espíritu Santo juega un papel muy importante y la Escritura es mi plataforma para hacerlas. Siguiente, por favor. Jesucristo nos dice en San Juan 15:7, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es interesante que la palabra permanece es algo constante, permaneciendo continuamente, haciendo continuamente. Y eso obviamente tiene que ver con hábitos y tiene que ver obviamente con disciplina. Siguiente, por favor. El apóstol Pablo, vamos a hacer como un sándwich. Estamos hablando qué es la disciplina espiritual y vamos a poner en la parte de abajo qué es el resultado de una buena disciplina espiritual. Y en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto a juicio de nadie. Eso quiere decir que este personaje ha llegado a la estatura de ser un hombre espiritual. Y el hombre espiritual llega por medio de tener disciplinas espirituales. Otro pasaje en el libro de Hebreos dice, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y ejercitaron sus capacidades de tomar buenas decisiones. En otras palabras, Pablo nos dice que el resultado de una buena disciplina espiritual se convierte en un hombre espiritual. Y el otro es que empezamos a ser maduros y podemos ejercitarnos y podemos tener discernimiento entre el bien y el mal. Hasta este momento solo hemos entrado a un enter de lo que es una idea de lo que es la disciplina espiritual, un feedback. En el video miramos a un hombre demostrando sus creencias. Su creencia era la asistencia a la iglesia los domingos, era más fundamental que asistir a una competencia, aunque el rey se lo mandaba. Número 2 es ordenarse. Número 3 es una acción de fe guiada por el Espíritu Santo, teniendo como instrucción la Sagrada Escritura. Número 4, la disciplina tiene que ver con que soy discípulo y con que quiero aprender.
Y el último punto ahorita en este enter es que el apóstol Pablo dice que cuando estamos frecuentemente practicando eso, somos hombres espirituales. Y cuando hacemos eso, estamos alcanzando la madurez y somos hombres que podemos tener discernimiento entre el bien y el mal. A continuación quisiéramos un ejercicio. Y este ejercicio consiste en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Carlos, si puedes ayudarme para poner los grupos y leer el pasaje de Hebreos capítulo 5, verso 11 y 12 y preguntarnos, ¿qué disciplina está implícita ahí en ese pasaje? O sea, ¿qué hábito está ahí metido en ese versículo bíblico? ¿Y cuáles son las consecuencias? Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. ¿Cuántos quiere por grupo, pastor? Siempre 3. 3. Sí, y 10 minutos nada más. Tengo grupos de 4 aquí que tengo que... Okay. Ahora sí. Ahora sí, pastor. Estamos listos y dijo 10 minutos, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. ¿Qué disciplina está implícita en ese pasaje y son las consecuencias? Voy a abrir los cuartos. 1, 2. You send him to a room again. Ahí lo voy a dejar. No, I'm kidding. Volumen. Ya, les pedimos si no están hablando en este momento, pongan su micrófono en mute. Pero cuando están listos para hablar, pues quiten el mute de su screen. Ok. Comentarios. ¿Qué disciplina está implícita ahí en este pasaje? ¿Alguien? Voluntario. Ok, rapidito lo que hablamos es que a veces escuchamos algo que decimos, oh, eso ya lo escuché, ya lo sé, ¿verdad? Pero hay veces que podemos escuchar una cosa 100 veces, pero en realidad no escuchamos. Lo oímos, pero no escuchamos, no captamos lo que se nos está hablando y pensamos que ya lo sabemos y tenemos una mala actitud, o tenemos que aprender a escuchar, no nada más a oír el ruido, pero escuchar verdaderamente qué es lo que estamos escuchando, qué se nos está enseñando, qué podemos aprender. Bien. Gracias. ¿Alguien más? De que debemos crecer espiritualmente. Muy bien, pero la disciplina espiritual, el hábito a cambiar, ¿qué hay que hacer según el pasaje? Como dejar de ser niños, porque como dice que ocupamos, seguimos tomando leche y no alimento sólido. Ok, muy bien. Como a un niño, pues cuando va creciendo, pues es pura leche. Como va creciendo, se le da alimento. En el hábito espiritual es lo mismo. Como va uno creciendo, tiene que uno alimentarse más espiritualmente, aprender más. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pastor Larios, yo decía, no, estudiar la palabra de Dios. No están acostumbrados a aprender la palabra
porque dice que en esta altura debes de saber más, pero todavía tienes que enseñarles, tenemos que enseñarle de regreso lo básico. Okay. So that's why the Word of God, learning the Word of God, studying. Good. Veo la mano de hermana Flor. Grupo. Sí. Sí, ¿puedo opinar? La falta de, o sea, la pereza, la falta de disciplina, la falta de visión, la falta de prioridades, todo lo que vemos es lo que vemos aquí en este pasaje. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Si alguien quiere dar su opinión acerca del pasaje y las disciplinas implícitas que están ahí incluidas. Amén. Amén. La disciplina que está ahí es el escuchar. Ser disciplinados al escuchar y como dice el versículo por ahí, ¿no? Y ser ¿cómo se dice? Tardos en hablar. ¿Verdad? Algo así. Entonces, pero la disciplina del escuchar es la que se aplica ahí. Muy bien. Bien. Yo le entendí que si, por ejemplo, como él está diciendo, pues el que tienen que ser tardos es tan difícil porque son tardos para oír, porque supuestamente ahí los está exhortando, les está diciendo que ya es tiempo de que ya sean maestros. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que regresar otra vez al ABC, a Moisés, Isaac, Jacob, a todos ellos. Entonces, yo creo que él ahí los está exhortando para que sean disciplinados en el momento de estar escuchando y practicando, creo yo, pastor. Muy bien, muy bien. Yeah. Sí, ahí veo la mano de hermana Marcy también, pastor. A ver, hermano, adelante, hermano. Sí, hermana, yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo los hermanos, pero también para mí es básicamente un crecimiento espiritual, como primero empieza uno escuchando la palabra de Dios, tratando de captar o absorbiendo todo lo que se le está dando, ¿verdad? Y luego practicar lo que se le está enseñando. Y luego, pues claro, al último sería enseñar, que sería básicamente el crecimiento. Muy bien. Muy bien. A ver si hay alguien más, si no, continuamos. Pastor, real quick. Okay, go ahead. The translation for me is slow to learn. And that translation en español dice, les entra por un oído y sale por el otro. Eso que dice no oíste. But slow to learn means que sí está ahí, pero no agarraste. So you know what I'm saying? How do you say slow to learn? Eso, de lento aprendizaje. That's the word that should have been there. Que una hermana dijo allá, que no quiero decirlo, pero dijo, somos burros, dijo. Lento aprendizaje. Lento aprendizaje. Muy bien, si no hay alguien más. La hermana Susana, creo que quería comentar. Hermana Susana. Adelante. Sí, hermano. Yo lo que estoy mirando ahí, ¿verdad? Que sí, hermano, ¿sí me escuchan? Es sí. Que a veces no escuchamos, ¿verdad? No sabemos escuchar. Y hay una inmadurez espiritual, hermano. Y necesitamos leer más, ¿verdad? Leer más la palabra y estar atento a escucharnos, porque miramos cómo se portan los niños, ¿verdad? Que los niños no les puede decir nada, estamos hablando en el grupo, porque ya hacen un berrinche, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que ser unas personas maduras. Y luego, como dice ahí el versículo, ¿verdad? Que ya nosotros, de tanto tiempo de estar en la iglesia, que ya tenemos que ser maestros. Y somos ya con comida sólida, ¿verdad? Pero que a veces necesitamos todavía de leche. Entonces, es necesario ir creciendo y perseverar.
porque el hecho de no tener, de estar mucho tiempo en una iglesia, eso no es tener una inmadurez espiritual, sino que es la madurez espiritual viene individual. Eso es individual entre Dios, ¿verdad? La búsqueda del Señor, del creyente con Dios. Gracias, hermana. Ya. Muchas gracias. Pasamos al siguiente diapositiva. No se olvide que el tema es disciplinas espirituales, hábitos. La siguiente, por favor. La siguiente, Carlos, por favor. Ahí. Después me llama o llama Carlos y llama Laura y pregunten por lo que yo voy a decir. Me llama mucho la atención el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, recibirán, repita conmigo, poder. Cuando venga el Espíritu Santo, vendrá sobre nosotros poder. Poder. Ahora, escúcheme y de ahí busca. La palabra poder es una palabra con raíces griegas. Y la palabra poder se traduce y se pronuncia no al español, al inglés o al griego, no se dice, es un dunamis o un dunamis. Y la palabra dunamis se traduce también la palabra dínamo. Y el dínamo es un generador de energía. Yo cuando era muy pequeño y hace muchos años, a mí me fascinaba manejar mi bicicleta en la noche porque tenía como una botellita en la llanta de adelante y esa botellita iba pegada a la llanta. Entre más me paraba y mayor velocidad hacía, ¿qué hacía la luz? Alumbraba. Cuando me cansaba y bajaba el esfuerzo y me paraba, se apagaba. El texto bíblico me está diciendo que en mi corazón tengo un dínamo, que ese dínamo va a generar poder de acuerdo a las disciplinas que yo haga, a las cosas que yo haga. Mi vida, a continuación vamos a ver eso, mi vida de oración, mi vida de ayuno, mi vida de servicio, mi vida de alabanza, mi vida de servicio, mi vida de coinonía, todo lo que implica, entonces voy a alumbrar. Yo mismo estoy produciendo esto. Una de las cosas que tenemos que entender es que la vida cristiana no es un evento, es un proceso de vida. Y un evento no te va a cambiar. El Espíritu Santo es algo que va paulatinamente trabajando de acuerdo a tus disciplinas que estás teniendo. Entonces, entre más te disciplinas, más alumbra tu foco. Siguiente, por favor. Primera disciplina, ya todos conocemos y sabemos. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Orar. La oración es increíble con la oración. Y solo voy a hablar rápidamente algunos elementos de la oración. Por ejemplo, la oración es un elemento de una relación personal. Los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Cuando ustedes oren ahora, dirán, Padre. ¿Dios es tú? Padre. Padre. Cuando yo oro a Dios, le digo, Padre, tú eres mi papá. Entonces hay una conexión espiritual, hay una conexión de una privacidad, de una relación personal.
Entonces, la oración es fundamental. Pero dentro de la oración hay muchos elementos más que implica la confesión. La confesión espiritual es nosotros respiramos. El acto que nosotros hacemos al respirar, que nos da vida, tiene dos movimientos. Inhalamos, o sea, jalamos oxígeno y sacamos anhídrido carbónico. Sacamos un aire impuro. En una relación espiritual, en una oración, es muy importante confesar nuestros pecados. En una parte de la oración, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la oración me marca a mí a una relación privada. La oración me hace a mí tener una espiritualidad basada en mi confesión. Pero también en la oración puedo interceder por otras personas. Hay reuniones de oración. Jesús mismo en Lucas capítulo versículo 22, verso 32, le dice, yo he rogado al Padre por ti, Pedro. También San Pablo escribiendo a la carta a Filemón dice, yo ruego por ti. Entonces ya tenemos que la oración es un estilo de vida como una relación. Tenemos que dentro de la oración podemos confesar. Tenemos que en la oración podemos interceder, pero también podemos en la oración tener acciones de gracias. Es decir, continuamente darle gracias y obviamente la que más usamos nosotros es la súplica, ¿no? Cuando llegamos ante Dios y suplicamos, ¿no? Entonces la primera disciplina nos lleva a un mundo espiritual, a una conexión con nuestro Padre. Yo le hablo a Dios, a mi Padre a través de la oración y Él me habla a través de su palabra. Entonces, el orar no es un privilegio, no es, un hobby. La oración es una responsabilidad del creyente. Es su caminar diario. Siguiente. Carlos, ahí está. El siguiente elemento es leer. Ya todos sabemos. Leer es una cosa. Nunca se apartará este libro de tu boca, ni de día ni de noche, para que todo lo que emprendas te salga bien. Leerlo. Pero también dentro de las escrituras, leerlo, memorizarlo es fundamental. Por diversas razones ya no memorizamos la palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Conviene que yo declare las grandes maravillas que el Dios Altísimo ha hecho en mi ser. Cuando viene la tentación, cuando vienen muchas cosas a mi vida y en mi cabeza y en mi memoria hay textos bíblicos, es la mejor defensa que muchas veces tengo, memorizar la palabra. Pero también debo de escuchar a otros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como ustedes están haciendo ahora. Escuchen. De vez en cuando escuchen otros predicadores. No tengan prejuicios. Escúchenlo. Y eso, ya dijimos que la primera disciplina es orar, la segunda es las escrituras. En las escrituras es leer, memorizar y escucharla. El tercer elemento quisiera detenerme un poquito. Siguiente, por favor, Carlos. No, te pasaste ese. Muy bien. Aquí está mi mole poblano. Esto es lo que a mí me gusta. Esto a mí me gusta. Por diversas maneras, y yo no sé por qué, la palabra meditar la han malinterpretado muchos. Meditar no viene de los yoga ni de los Hare Krishna. No es verdad. Ahora, fíjese bien, en el Salmo 1, miren, solo escogí el versículo 2 y 3. Estamos en la segunda disciplina que es la palabra. La palabra debo de leerla, debo de memorizarla y debo de escuchar a otro. Y el cuarto principio de la escritura, debo de estudiarla. Dice, Salmo 1, verso 2, que por el contrario se deleita en la ley del Señor
y de día y de noche, ¿qué dice? Medita. Medita. Aleluya. Ah, se pone bueno este. Ahora, ¿sabe qué significa la palabra meditar? ¿Alguien tiene una idea de lo que significa la palabra meditar? Por cuestiones de tiempo le voy a decir qué significa meditar. Pensar. Meditar. La palabra que aparece en el Salmo número 2, que medita de día y de noche. No hay mejor ejemplo para explicar la palabra meditar que la vaca. No mascarla. La vaca tiene 3 estómagos. La vaca come, está comiendo y se va a descansar. Biológicamente, su anatomía no biológica, bueno, su cuerpo biológico le dice que del primer estómago lo envía al hocico y entonces la vaca está masticando y lo envía al segundo estómago. Y usted ve algunas veces algunas vacas que están dormidas y están masticando, porque del segundo estómago lo envían al hocico otra vez y empiezan a masticar. Eso se llama rumiar, pero eso en realidad es la palabra meditar. Aquel que rumea la palabra. Una. Segunda. Tercera. Y luego de tanto que rumea la vaca, el zacate, produce leche. Cuando usted rumea la palabra 1 y 2 y 3, está produciendo su propia leche. Por eso el texto dice que medita de día y de noche. Por eso lo esencial y lo fundamental como disciplina, el estudio de su palabra. Ya el versículo 3 dice, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegando el momento de su fruto y sus hojas no se marchitan, porque todo lo hace prosperar. Esa es una metáfora. Este es un ejemplo de lo que produce rumiar la palabra, meditar la palabra. Entonces, en primer lugar, dijimos que la primera disciplina espiritual que tenemos es la oración. La segunda disciplina es la escritura. Leerla, memorizarla, escuchar su palabra y meditar. Quitemos la palabra meditar y ponemos la palabra rumiar. Muy bien. Por eso que eso se hace de día y de noche. Usted está media dormida y de repente, ¡pum!, viene un fogazo y un texto bíblico, usted se levanta y agarra a escribir, porque es de día y de noche, está tu mente y tu corazón. Entonces, esa disciplina de la escritura, eso te hará también una persona sólida. Muy bien. Tercero, vamos a la siguiente, Carlos. Ay, bendito Dios. Bendito Dios. Adiós chilaquiles, adiós menudo, adiós pozole y pupusas del roco. El ayuno. Tamales de Guatemala. Hasta los tamales. Adiós. O sea, el ayuno es una disciplina de abstinencia de alimento, no es una dieta. Es una decisión que yo tomo para ese día, hacer la disciplina del ayuno, donde va implícita la oración, el estudio de su palabra. Moisés, cuando recibió las tablas de la ley, estuvo en ayuno. El libro de Isaías habla que el ayuno sirve para liberar los yugos de injusticia. La iglesia practicaba el ayuno. Dice en Hechos capítulo 13 que vinieron y ayunaron
impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé para enviarlos a las misiones. La iglesia primitiva practicaba el ayuno. Y algunas veces los discípulos estaban tratando la manera de liberar a una persona poseída y no pudieron. Y entonces los discípulos dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Dios les dijo, hombres de poca fe, les digo, pero este género no sale sino con ayuno y oración y ayuno. O sea, que el ayuno es una disciplina, no es para los consagrados, con perdón, no es solo para los pentecostales, ni los bautistas, presbiterianos, episcopales. El ayuno es una disciplina del creyente. ¿Dicen amén a eso? Amén. Bueno, y si no, Amén. pues no. Nadie quiere dejar de comer. Yo sé. Siguiente, hermano. Pastor, ¿podemos tomar un break breve de unos? Pero no vamos a comer, vamos a ayunar este tiempo. Sí, se me hace que ofrecieron a tamales guatemaltecos también. Pero... No, estamos en ayuno, hermano. Está bien, okay. Carlos. So, tomamos un break hasta las 7:30, o 4 o 5 minutos y estamos de regreso. Está bien, Carlos. Asegúrense que caminen un poco, agarren un poco de agüita o en el baño. Estamos de regreso. Bien. Vamos a la cuarta disciplina personal, que es la contemplación. Primero dijimos que es la oración. Segundo es la escritura. Tercero es el ayuno. Y cuarto, creo que necesitamos tiempo a solas. En la Biblia habla que mucha gente como Moisés, Elías, el propio Jesús y Pablo tuvieron tiempo a solas. Es como un retiro espiritual. Es cuando uno se aleja, necesita estar aislado y para hacer un viaje introspectivo hacia sí mismo y hacer como una autoevaluación espiritual para luego venir a la comunidad. Creo que es una disciplina que raras veces practicamos. Estamos tan agitados y envueltos en todo este trajinar que nos olvidamos que necesitamos tiempo a solas con Dios. Es individual, no con familia, no. Tienes que ser a solas. Entonces, eso sería. Quisiera compartir ahora las disciplinas que tengo que hacer con otros. Yo le llamo a estas disciplinas de coinonía o de compañerismo. El siguiente, Carlos, por favor. Esto tiene que ver con disciplinas de grupo como iglesia. Y aunque usted no lo crea, hay una disciplina que casi no practicamos. Y es la disciplina de la confesión. No estamos hablando de tipo iglesia católica, con perdón, no estamos hablando de una relación sana. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean ¿qué? Sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Algunas iglesias necesitan ser sanas y esto nace de esta disciplina. Es muy importante que continuamente haya un accountable entre nosotros, entre mi relación espiritual, el pastor y su equipo, la congregación y el pastor. No es bajarse de autoridad, no es convertirse en un esclavo de la congregación, no. Consiste en ser un hombre sano. Entonces, esto a mí me gustaría que lo tomaran muy en cuenta, que debemos empezar a practicar la confesión que nos tendrá como resultado relaciones sanas. Y podríamos decir también con nuestra comunidad. Hablamos siempre del racismo y de muchas cosas que son ciertas y son verdades. Pero ¿cómo podemos ir a la comunidad a tratar la manera de restaurar relaciones de hogares desintegrados si nosotros dentro de nuestro interior no tenemos relaciones sanas? Muy importante como disciplina.
La siguiente, por favor. Esta es la que a nosotros nos fascina. Esto es las pachangas nuestras. Celebración y adoración. Esto es una disciplina que es increíble con nosotros, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares, y especialmente en el sur de México y algunas veces en el interior de Colombia o en el norte de Guatemala, y con nuestra gente indígena. El culto empieza a las 7 de la noche y pasan unos hermanos a cantar un corito, pasan otros a cantar otro corito, pasan otros a cantar otro corito y pasan otros a cantar otro corito. Y ese culto va terminando como a las 11, 11:30 de la noche. Es una fiesta, es celebración. Aquí ya pasan 15, 20 minutos, estamos mirando la hora a ver a qué hora se termina esto porque ya es tarde. O sea, pero como disciplina, gracias a Dios por el mundo hispano, gracias a Dios por esas iglesias avivadas y fogosas que tienen cultos de celebración y adoración. Es una celebración. Ok, entonces, primera disciplina como grupo que debo practicar sería la confesión. Muy bien, para tener una iglesia sana. Segunda, celebración. Celebración y adoración. Celebración, y de ahí que vengan los tamales, de ahí venga todo. Esa es la fiesta. No se olvide, hermano, que cada domingo que nos reunimos en nuestro culto de adoración es una celebración por ser salvos. Es una celebración porque el Espíritu Santo nos da vida todos los días. Así es. O sea, por favor, deje a los muertos que entierren a sus muertos. Usted celebre. La celebración. Eso es muy importante en la celebración. Muy bien, pasemos a la siguiente. Ay. Hay algunas disciplinas que nos gustan y otras que no nos gustan. Y una de esas disciplinas es servir. En el libro de los Hechos, capítulo 6:1, el primer problema que la iglesia cristiana tuvo no fue un problema teológico, no fue un problema doctrinal, fue un problema social de atender a las viudas. La iglesia debe de servir a la comunidad. La iglesia es luz. Y esa es una disciplina para adentro y también para afuera. El libro de los Hechos habla de muchas cosas. En el capítulo 11, versículo 29 y 30 dice: entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandaron sus ofrendas a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Servir, hermano. Nuestra comunidad debe de servir, la iglesia debe servir. Ya dejemos de tanto espíritu crítico que tenemos, de esperar que todo lo hace el gobierno y que no, de vez en cuando, no de vez en cuando, me reitero esa palabra, la iglesia debe de aprender a servir. Amén. En todo su contexto. Y no solamente espiritualmente, que obviamente ese es nuestro objetivo, espiritualmente, pero atender las necesidades muchas veces. Por alguna razón, Dios ha puesto tu comunidad y tu iglesia en una comunidad donde hay necesidad. La gente necesita. La gente está cansada de ver protestantes. La gente está cansada de ver evangélicos. La gente quiere ver el carácter de Jesús en nosotros. Y entonces a través de servir podemos ver que ellos vean la imagen de Jesús en nosotros, como disciplina de grupo. Y la siguiente, por favor. Escuchar. Eso es una buena, tendríamos que tenerlo como una buena disciplina. Escuchar.
A veces no sabemos escuchar. Tenemos prejuicios raciales, tenemos prejuicios de un montón de naturaleza, pero en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 1, dice, si escuchares atentamente a la voz de Dios, escuchar atentamente, de corazón, como iglesia, tenemos que escuchar las voces de afuera y las voces de adentro. En el libro de Nehemías puso por un día a leer la escritura. Esdras interpretaba y traducía. Es interesante que Jesús es el especialista en hacerse escuchar. Jesús utilizó una increíble de herramientas para ser escuchado. Usó relatos, usó metáforas, usó símiles y comparaciones, usó paradojas, hipérbolas y parábolas, figuras literarias que eran parte del pueblo para ser escuchados, El escuchar nos ayudaría a crecer un poco. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11 y 12, en el texto que les puse a leer, dice, debiendo ya ser maestros, no lo son, porque son lentos para escuchar. Y algunas veces tenemos la disciplina de la celebración muy grande. Por la disciplina de escuchar la tenemos muy pequeña. Y los felicito a todos uno de ustedes, a cada uno de ustedes, mis grandes felicitaciones, porque no importando de su background teológico y doctrinal, se apuntó a este curso y me está escuchando a mí y está escuchando a otros oradores, y eso significa que usted es un potencial para ser una persona madura, si ya no lo es, y una persona espiritual, porque está escuchando. Pero nos gustaría que no solamente como persona, sino como grupo, como iglesia también, supieran escuchar. Pablo utilizaba las sinagogas, rentó lugares públicos para dar sus discursos. Usted puede imaginarse los discursos del apóstol Pablo y cómo la gente estaba impresionada y anonadada del contenido del mensaje de esta persona. En el libro de los Hechos, capítulo 20-29, recogemos una anécdota donde un joven llamado Eutico estaba sentado en una ventana mientras Pablo alargaba su discurso. Puedo imaginarme unas 5 o 6 horas hablando. El hombre se cayó de la ventana y se murió. Vino Pablo, oró por él y lo resucitó. ¿Cuánto tiempo estuvo escuchando? No sabemos. Pero el escuchar hace bien a las personas. Vamos a ir a nuestros diálogos otra vez con un grupo, y ahora nuestra conversación es de las disciplinas espirituales que yo hago. ¿Cuáles ha afectado a mi iglesia y a mi comunidad? Específicamente en dónde. Repito, de mis disciplinas espirituales, ¿cómo ha afectado mi iglesia y mi comunidad? Específicamente en las áreas. ¿En qué áreas ha afectado? Carlos. Carlos se fue por los tamales. Y hasta Guatemala. Se antojaron. ¿Qué? Recreando sus grupos. Ok. No me pegue, pastor. No, lo siento. ¿Quieres estar en grupo, pastor? Tú eres mi jefe, hermano. Nicole. Ok. Espera, a ver.
Ok, ¿cuántos minutos quiere para esos grupos, pastor? Esto sí es una conversación larga porque son casos específicos. Serían unos 15 minutos. All right, voy a moverlos al grupo en 1, 2 y... Díganle ustedes que ustedes llevan la comida. Ok. Muy bien. Estamos de vuelta y quisiera escuchar qué de las disciplinas privadas han afectado su iglesia y su comunidad. Por eso que han afectado, pero es para bien o para mal. Pastor, para mí era la oración. ¿Eh? ¿En qué aspecto afectó dentro y afuera? Adentro afectó espiritualmente la de la congregación, los individuos, los líderes, y afuera afectó una relación que podíamos confiar en todas las, conocemos a todos los que viven alrededor de la iglesia. Cuando necesitan algo, cuando estaban enfermos, yo nomás les decía, llevan esto a tal y tal y déjalos ahí. Le dieron mucha alegría. Estamos cansados y todo, pero nadie queja. Ahí van todos los días, no tengo que rogar ni nada. Wow. Podemos trabajar en unidad, unity, we work in unity. Y Qué si bueno. necesito ayuda, vienen las personas, individuos de diferentes iglesias que viven por ahí, las católicas. ¿Necesita ayuda, hermana? Sí. Hermano, ¿puedes venir a recoger esto? Sí. Todos para mí son hermanos y hermanas. Todos somos hijos de Dios. Qué Ahí vamos bien. trabajando. Muy bien. Muy bien. Veo, bueno. veo la mano de hermano Ibis. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Algo que yo vi, y esto apenas fue el viernes, Sí. fue que la última clase, algo que me impactó mucho es de ayunar, de tener una disciplina de ayuno. Entonces, algo que implementé fue el ayuno el viernes al lado de mi novia, ayunamos. Y durante en el ayuno pude influenciar un compañero del trabajo que ya he plantado la semilla del gospel y le he enseñado y le llamó mucha atención que por qué yo estaba ayunando. Entonces, de ahí fue una conversación y lo influencié a que él quisiera también agregar al ayuno y entender para qué ayunar. No nomás influencié fue a él, tampoco también a mi propia familia. Mi mamá en la mañana me dijo, ¿quieres desayuno? Le dije, no, estoy ayunando, mamá. Entonces, la respuesta que agarré de ellos es like, oh, ¿por qué? ¿Todo está bien? Que nomás porque piensan que porque vamos a ayunar, automáticamente es como por una tribulación que uno está pasando. Entonces, mi hermana también fue y la mamá de mi novia también le dio la misma respuesta, like, todo está bien. Entonces, mi respuesta fue, es de nomás, someter, disciplina, tener un schedule de que no nomás buscar de Dios cuando estás en una tribulación o el ayuno cuando algo quieres que algo pase, sino tenerlo en una rutina o en un schedule. Wow. Muy bien. Gracias por ese comentario. Ahora veo la mano de hermano Víctor Nieto. Sí, pastor, bueno, de hecho ya tenemos bastante tiempo que todos los sábados en nuestra congregación a las 6 de la mañana le llamamos el matutino. No lo hacemos porque entre semana porque muchos trabajan, pero los sábados la mayoría de la congregación está descansando. Y a las 6 de la mañana se abre la iglesia y se hace el matutino todos los sábados, los de la iglesia, la congregación. Es una de las formas de orar. Ahí todos vamos a orar lo que es el sábado por la mañana. Wow.
Qué bien, muy Y bien. ya tenemos bastante tiempo haciéndolo. Que felicitaciones, hermano. Amén. Gracias, que muy bien. Pastor Larios, ¿puedo preguntarle al hermano qué cambios ha visto con haciendo eso por esos tiempos? Buena pregunta. Sí, uno de las mayores, mayores de los cambios que se han implementado, bueno, que hemos visto resultados es que los hermanos han tenido ese desarrollo en oración y ese poder confesar también durante la oración, la necesidad que hay alrededor de ellos y de sus familias y orar por ellos. Yo creo que ha sido el tener una comunión, como dice otra de las disciplinas, es como una comunión con los hermanos durante la oración en el matutino. Y sabemos qué es lo que los hermanos necesitan, cuáles son sus necesidades en realidad. Muy bien. Hermano Larios. Hermano John. Sí, para mí fue el ayuno. Pasé por unas 3 semanas muy difíciles en la casa con mi niño. Estaba bien cansado, estaba cansado yo y yo dije, tengo que hacer algo, ¿verdad? En la iglesia estaban hablando estaban ayunando y entonces yo dije, pues ahorita no me puse a ayunar o lo que sea, pero ya después dije, ¿sabes qué? Esto es algo que requiere ayuno. Y entonces empecé a ayunar. Yo tenía eso en mi agenda antes, pero entonces no lo practicaba siempre el ayuno y dije, ¿sabes qué? Esto es algo que es una guerra espiritual y tiene que ser con ayuno que voy a vencer, ¿verdad? Entonces, si esto fue más en mi hogar, ¿verdad? Mi hogar, de mi niño que estaba enfermando y es algo muy difícil, ¿verdad? Ya estaba bien cansado. Entonces yo empecé a ayunar, 2 semanas y no fue mucho, no fue que 2, 3 días. Yo he tenido tiempo que he ayunado, 14 días o lo que sea, mucho tiempo, pero esta vez fue nomás un, breakfast. Empecé de a poquito, ¿verdad? Entonces empecé a ayunar y el Señor me empezó a relevar unas cosas. Entonces el resultado es, número 1, que voy a seguir a ayunar y voy a hacer más ayuno también, porque yo pienso que eso nos va a dar victorias en victorias. Y también otro resultado que nos dio que se compuso todo por aquí, ¿verdad? Empecé a ver qué es lo que los problemitas, lo que tenía que arreglar. Entonces me dio más shalom. Y estaba perdiendo mi shalom. Ya no tenía paz y que algo tiene que pasar, ¿verdad? So, Dios me dio el shalom back y muy, muy bueno. So, fue el ayuno, hermano. Gracias, John. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más ahí, Carlos, que esté levantando la mano? Veo a la hermana Marcy. Sí, me hermano. Para mí, como un grupo de oración que se levantó ahí con la femenil, es un grupo pequeño, somos 7 mujeres. Y en grupo, la disciplina que se empezó fue jueves, ayuno de las 6 de la mañana a 2 de la tarde. Juntarnos, orar, compartir, adorar a Dios en ese tiempo de ayuno y oración. También peticiones, orar por las peticiones, orar por el pueblo de Dios, orar por la iglesia. Eso para mí la disciplina nos ayudó a juntarnos más, a unirnos y en eso respaldar a nuestras familias, a nuestros hogares,
matrimonios, al pastor, orar por él, la iglesia en sí. Y luego en eso a nuestros hermanos, ellos empezaron a pedir, oren por esto, oren por aquí, oren por mi familia, y nosotros empezamos así. Digo, y esto también a ellos les ayuda a su ayuda espiritual, ayuda de emocional a ellos, y los problemas que ellos tienen. Deben pedir oración, y nosotros oramos durante nuestro tiempo de oración y ayuno. Yo digo que en eso es un balance, y no dependiendo en cuál lado estés tú, depende de la disciplina que vas a implementar. Si eres persona como nosotros, que somos la persona que empezamos el grupo, empezamos a orar y ayunar, pero eso atrae a los hermanos, ayúdenme a orar por esto, ayúdenme a orar por, y nosotros en eso como grupo nos unimos, nos apoyamos, buscamos a Dios junta, y eso en esa es nuestra disciplina, y nuestra disciplina ayuda a los demás a traer, a pedir, ayúdenos a esto, ayúdenos, y eso también los alivia a ellos de a lo mejor una carga que llevan ellos solos. A veces no se atreven a pedir en frente de toda la congregación, y pueden ir a un grupo pequeño, hermanas, ayúdenme a orar por eso. Pero eso no quiere decir que no le quitamos la responsabilidad al pastor, ¿verdad? Claro, y no es separado, pero a lo mejor, una ayuda durante el tiempo que nosotros tenemos de ayuno y oración. Gracias, hermano. Muchas gracias por sus comentarios. Las disciplinas son hábitos que uno toma la decisión de hacerlo. La espiritualidad está basada en mi disciplina constante que yo tenga. Mi disciplina va a afectar mi carácter, mi personalidad y a los míos que tengo más cercanos. Tendrá como resultado el impacto en mi ministerio, en mi iglesia, en mi comunidad. Mi espiritualidad no es algo abstracto, no es algo utópico, no es algo ideal. Tiene efectos emocionales, efectos espirituales y efectos físicos. Por lo tanto, mi iglesia está llamada a restaurar mi comunidad, y eso dependerá de cuán disciplinado espiritualmente yo soy y cuánto creo eso. Mi disciplina es un acto de fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo acto de fe que yo hago es para agradar a mi Señor, para que me fortalezca. Agradezco a Carlos y a Fresno Pacific por darme la oportunidad de compartir. Aprecio su paciencia al escucharme, y sigan adelante. Pero no olviden, nuestro máximo líder, que es Jesucristo, nos dio el ejemplo de ser un hombre disciplinado. No nos olvidemos. Gracias, Carlos. Dios les bendiga, y hasta aquí he llegado. No sé si les vas a dar más clases tú. Faltaron 15 minutos, pero ya se acabó el 20. Es todo lo que me alcanza el dinero, ¿huh? Sí. Nada, Dios les bendiga, pastor. Pues sé que tenemos un poco de tiempo extra. No sé bien si tomamos un tiempo de pregunta con usted, que le pueden hacer unas preguntas, tal vez el tópico de dirección espiritual y disciplinas espirituales. ¿Está bien con usted? Sí, está bien. Pues clase, pues hemos pasado las últimas 2 semanas con pastor y doctor Edgar. Y pues, ¿cuáles preguntas tienen para él después de estos 2 tópicos? Solamente una a la vez, no muchas. No hubo un tiempo, hermano, a pastor Edgar, que, por ejemplo, es como en inglés se dice you hit a wall. Le pegó, estaba contra una pared, y como que no había avance, por ejemplo, en el ministerio, el espíritu it would not flow, no fluía como querían, ¿verdad? Como usted sabe que puede fluir.
¿Y qué hicieron como usted mismo y luego como congregación para que puedan pasar por ese tiempo, ¿verdad? Que es, yo pienso puede ser una guerra espiritual o algo. ¿Nos puede hablar de eso si pasó por algo o ha pasado por algo así? Bueno, como pastor he pasado muchas situaciones, pero todo depende de mi actitud y mi disposición. Los fracasos no son fracasos, son procesos de enseñanza donde yo debo sacar mi disciplina espiritual. Regularmente nosotros siempre somos muy fatalistas y negativistas. Creemos que la crisis es la ausencia de Dios. La crisis es la oportunidad de tu disciplina para confiar en Dios. Aleluya. O sea, en ningún momento, en ningún instituto, en ninguna universidad te van a enseñar qué es fe. La fe va a venir cuando tú estás en crisis. Amén. Entonces, cuando yo estoy en crisis, tengo que recurrir a mi disciplina espiritual. A la que es más frecuente en mí es estudiar su palabra. Esa es la fortaleza mía. Yo busco en su palabra. Y luego, obviamente, que tiene efectos colaterales, que es orar y el ayuno. Entonces, los momentos más difíciles que yo he tenido, tengo que buscar dentro de mi interior qué es lo que tengo. Afuera no tengo nada. Tengo pura frustración, tengo fracaso, tengo deudas, malas decisiones que he tomado, posiblemente conflictos con mi esposa, y he tratado la manera de solucionar eso y no he podido. Entonces solamente tengo mis herramientas privadas, personales, allá adentro. Busco a mi interior. Y entonces en mi interior encuentro lo que por muchos años yo he tratado la manera de hacer. Estudiar su palabra, orar y ayunar y servir. Amén. Entonces, vengo yo y no me queda otra que doblar mis rodillas y orar. Y aunque no lo creamos, el padre de la depresión y la frustración es David. David nos enseña que en medio de la depresión, la oración funciona. Dios mío, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Esa es una depresión. Esa es una depresión. Como el ciervo brama por las aguas. Estoy siendo perseguido y no puedo responder al ataque. Así clama mi alma. O sea, esa es una depresión, pero vuelve a la palabra. Por eso el Salmo 1 y el meditar y rumiar. Cuando yo estoy en la palabra, no hay cosa que me bote. Me levanta. Mis disciplinas privadas hacen que mi fracaso, en vez de ser fracaso, sea la mejor escuela para enseñar a otros. Si Dios nos envía la crisis y el fracaso, es para que pasemos. Dios no está interesado en cambiar la situación. Dios está interesado en cambiar mi actitud ante la situación. Y solo eso va a lograrse cuando yo tenga una disciplina espiritual. Si no la tengo, futuro fracaso. Pastor. Amén. Gracias, hermano. Pastor. Sí, dígame. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Me podría dar citas bíblicas donde hable de específicamente del ayuno y de a qué horas? Bueno, ¿o cuántos días? ¿Cómo? ¿O cuántos días se tiene que ayunar? O sea, la Biblia no estipula ni días específicos, lo estipula como una disciplina que de acuerdo a sus circunstancias usted la tiene que hacer. El ayuno está en el libro de Isaías, en su capítulo 23, 53, 58. Dice el verdadero ayuno. O sea, lo que yo estoy tratando de la manera de decir que el ayuno es la abstinencia de los alimentos. Abstenerse de alimentos y dedicar su tiempo en buscar del Señor, en oración, en estudio de su palabra, en la alabanza, en la intercesión. O sea, es tiempo para sus disciplinas espirituales. No dice cuánto tiempo. Puede ser 24 horas, que es lo normal, ¿no? Pero no dice, recuerde que el ayuno es una disciplina judía.
nosotros la estamos transponiendo en la iglesia primitiva cristiana lo hizo. Son 24 horas sería lo más aceptable, pero usted puede solo abstenerse el desayuno, almuerzo y cenar, o desayuno, almuerzo y cena, y solo a tomar agua. Ok, gracias, pastor. De nada. Qué importante es la accountabilidad, accountability, hermano, pastor. Accountability. Esa es una cosa muy interesante. Si yo no tengo dominio propio, yo no soy maduro, yo necesito un director espiritual. Necesito que alguien me dé direcciones. Si en dado caso yo no sé ayunar y quiero hacerlo y no sé, necesito que alguien me instruya cómo hacerlo. Pero ¿no piensa usted que es importante tener a alguien que pueda usted hablar con ellos, yo digo como líderes, no consejeros, pero yo digo, puede ser consejero, pero algo, accountability, muchos líderes hablan de accountability, o que tienen que tener accountability. So usted está diciendo que no es importante, pastor. No, lo que estoy diciendo es que una persona que es novata en los ayunos necesita una dirección de una persona que sí sabe hacerlo. El problema con el ayuno y la accountability, porque es muy subjetivo. Uno no puede tener un account acerca de un ayuno porque es una subjetividad tu espiritualidad. Tu espiritualidad no se va a medir en el tiempo del ayuno. Tu espiritualidad se va a medir en el tiempo de la crisis. Sí, perdón, estaba hablando de accountability with your own life, en su vida, de todo, sobre todo. Okay. Por eso me pareció interesante el topic de director espiritual. Buscar una persona que te haga un accountable. Es decir, por ejemplo, vamos a ver tú y yo. Tú dices, Pastor Larry, yo quiero que me ayudes para mi verificador superior de mi ayuno. Ok, pásame mi agenda. Tú me envías tu agenda, lo que vas a hacer. Yo entre 2-3 horas te llamo y te texteo. ¿Estás haciendo lo que me dijiste? Y tú decir, pastor, se me olvidó. Oh, entonces no lo estás haciendo. Por eso necesitas que yo te esté accountable. Posiblemente sí. Entonces necesitas una persona así, que te esté verificando, supervisando. Yo creo que sí se puede buscar un pastor o un amigo. No necesariamente puede ser un pastor, puede ser un amigo que te pueda entender y te pueda ayudar. Se me hace que tenemos tiempo para otra pregunta. Se me hace que hermana Mónica López. Sí. Pregunta. Sí, pero yo he escuchado, pues bueno, del ayuno, que es someter a la carne espiritual y la carne humana, ¿verdad? No sé si es una falacia a veces el decir, es que no puedo ayunar con comida, pero voy a hacer el ayuno como no voy a mirar televisión, no voy a tomar café o no voy a hacer tal cosa que me gusta. ¿Eso también es parte de un ayuno o es una falacia realmente inventada por la gente? Quizá no usar ese tipo de palabra, pero el ayuno es abstenerse de alimentos y desarrollar sus disciplinas espirituales. Si tú no quieres ver televisión y no quieres tomar café, pues está bien. Si tú quieres llamarle ayuno, puedes llamarle, pero no quiere decir que la disciplina bíblica así sea, ¿no? Pero si lo quieres hacer, hazlo, pues. Aunque la disciplina bíblica dice que es abstinencia de alimentos. Ok. Que no había tele en el tiempo de la Biblia. No sé. y es que lo pregunto porque, bueno, yo sé que de repente por algunas circunstancias hay personas por cuestión de salud médica a veces no pueden dejar de comer porque tienen que tomar medicamento o X cosa, ¿verdad? Pero también a veces hay gente que lo toma como, tengo el pretexto perfecto porque pues yo no puedo dejar de comer. Entonces, o es como un escape a decir, no, pues es que yo no puedo dejar de comer. Entonces lo tomo por ese lado porque también es válido el tener como ese ayuno, porque al final de cuentas es someter a la carne.
Creo en particular que no vale la pena ese tipo de conversaciones, porque el ayuno es una actitud espiritual, así de sencillo. Si tú quieres hacer otra cosa, está bien. Yo creo que hay que respetar a la gente que dice, bueno, quiero tomar café, no quiero, bueno, es ok, está bien. Si eso es lo que tú quieres hacer, eso está bien, ¿no? Pero el ayuno es este. Y si no quieres hacerlo, está bien. Exactamente. Una pregunta, ¿y del ayuno que hizo Daniel? Realmente eso no es un ayuno, ¿no? Nosotros le hemos puesto el ayuno. Lo que hizo él fue abstenerse de ciertos alimentos que estaban en el palacio del rey. Sin embargo, él decidió no contaminarse, pero sin embargo, él aceptó nombres que no eran hebreos. Cedrac, Mesac y Abednego, o sea, por un lado no comió, por otro no pudo evitar que le cambiaran nombres paganos, pues. Pero reitero una vez más, si la gente quiere hacer ese tipo de cosas, yo soy de la idea que lo hagan, ¿no? Pero el ayuno en su estricto sentido de la palabra es abstenerse de alimentos. Si hay personas que dicen, bueno, yo vegetales, el ayuno de Daniel, pues haz el ayuno de Daniel, el de Moisés, el de Aarón, el de Josué, el que tú quieras, ¿no? La actitud es lo importante. Lo demás ya sale sobrando. Pastor, estoy hablando de ayuno, pero yo estoy de acuerdo con usted. A mí dice orar y fasting, right? Fast, but you're not praying. Si you fast, it's nothing. People fast all the time para perder peso. Bueno, ya estamos entrando. Eso se me hace que estamos a tiempo aquí donde vamos. Algo que les animaré también, y uno de mis pasajes favoritos es Isaías 58, alrededor de ese tópico, ¿verdad? Porque el profeta de Isaías pues anda hablando de esta gente religiosa que dice, pues aquí yo estoy en el ayuno y estoy, al mismo tiempo honrando el sábado o el Sabbath, y ¿por qué no me escuchas, Dios? ¿Verdad? Pero al mismo tiempo vemos en este pasaje que los corazones de las personas, ¿verdad? No estaban cerca a Dios en esos tiempos que andaban ayunando o andaban practicando el Sabbath, ¿verdad? Así es. Y podemos pasar, como dijo el pastor Edgar, ¿verdad? Nos podemos involucrar en esas conversaciones tal vez que pues no importa necesariamente, ¿verdad? Pero acuérdense la razón por cuál hacemos eso, ¿verdad? No es de decir que mi fe es de lo que no hago, ¿verdad? Pero mi fe es lo que yo hago, ¿verdad? Porque en el ayuno no comemos, en el Sabbath no trabajamos, ¿verdad? Pero en eso no se centra lo que andamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué andamos haciendo en ese tiempo? Honrando a Dios, ¿verdad? Acercándonos a Dios. O dependiendo en Dios fuera de alimentos, ¿verdad? Pero ya, sin mucho más, ¿verdad? Ese es uno de mis pasajes favoritos cuando hablamos de las disciplinas espirituales, cuando hablamos del corazón de Dios en esas disciplinas espirituales. Le damos aplauso al doctor y pastor Edgar Larios. Gracias, doctor, pastor, por pasar estos 2 lunes con nosotros. Y si no, pues que oremos. Acuérdense que la semana que viene, la clase, ¿a qué hora? A las 6. A las 6. 6. Si llegan a las 6:30, pues van a perder un poco de la presentación de la hermana Adelaida. Asegúrense que estén aquí para la clase. Al mismo tiempo, no se olviden de su tarea. Si tienen preguntas sobre muro o cómo entregar la tarea, por favor, comuníquense con Laura. Y otra vez, pues les pedimos que sigan orando por la hermana Loli. Como saben, les contamos del progreso que anda haciendo, que anda teniendo la hermana Loli en el hospital, pero todavía está en el hospital. Todavía tiene oxígeno. Todavía ocupamos el poder de sus oraciones para ella.
Sabemos Amén. que nuestra oración es la petición a Dios y Él escucha nuestras oraciones. Otra vez, como comunidad, pues les pedimos que oren por la hermana Loli, el hermano Joel y su iglesia en Clovis. Ahora, algo que se me olvide antes que cerramos este tiempo. ¿Vamos bien? Pues a ver. A ver, hermana Delfina, ¿podrá orar por nosotros ya que cerramos este tiempo? Claro que sí, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Te adoramos y te alabamos y en todas cosas, Señor, te damos gracias. Sí, gracias que nos mantienes, Señor, en tu presencia y nosotros en tu presencia es la única manera que queremos estar. Gracias a nuestro pastor que nos dio la enseñanza este día. Gracias por la sabiduría que tú le has dado, Señor. Gracias por mi hermano Carlos y Laura, Señor, que siguen instruyéndonos y para poder terminar estas clases, Señor, y por todos los hermanos que aportaron a hoy en este día, te damos gracias y levantamos a nuestra hermana que está en el hospital, Señor. Tú eres el doctor de doctores, Señor. Tu mano está allí ya presente. Lo ponemos en tu santa voluntad, Señor. Nosotros te pedimos, Padre Celestial, que la sanes de la cabeza a los pies, Señor. Quítale esas máquinas que ella tiene, Señor. Que ella pueda respirar sola y que se pueda regresar a su casa donde la espera su familia. Todo esto lo ponemos en tus santas manos. Damos toda la honra y toda la gloria. Tu palabra dice que el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, castillo mío, en ti confiaré. Tú nos librarás del lazo del cazador y de la peste destructora, y debajo de tus alas estaremos seguros, Señor. Te damos gracias por eso que nos das, esa seguridad, Padre Celestial, que vas con nosotros. Hoy, este día, nos apartamos de nosotros mismos, pero nunca, Señor, de tu presencia. Te damos gracias. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Padre. Y todos decimos amén, amén. Y amén. 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 Que Dios les bendiga a todos. Otra vez, gracias, Pastor Larios. Los tamalitos. Cómanse los tamalitos. Bendiciones.